Continuamos en Cátedra Médica y hoy conversamos con Gonzalo Basilé, epidemiólogo, cientista social, y con Guarocuya Félix, economista con una dilatada carrera en el servicio público, entre otras cosas, subsecretario de... le llamaban en no ese lo menciones entonces, porque eso es una vida pasada. Eso es mucho, tú sabes, ¿no? que uno reencarna en muchas vidas. Así es por eso fui director nacional de planificación, No, y también subsecretario de planificación, y de los impuestos. superintendente de valores. Eso es lo que menos he sido. No. Superintendente de valores. Sí, pero yo recuerdo que... Administrador y creador del Banco Nacional de las Exportaciones, lo que era el viejo BNB. Todo el mundo le tiene miedo a los impuestos. Es lo que más se recuerda. Es más lo que más se recuerda. Bueno, Gonzalo, tú hacías unas precisiones y justamente Guarocuya pues hacía un aclarando interesante. Yo estudié en Flatso, fíjate tú, yo estudié en Flatso, hice Relaciones Internacionales ahí en el programa. Y soy el vicepresidente local. Muy bien, muy bien. Y estoy coordinando el grupo regional de salud internacional de Claxo. Y que de hecho debo decir, Gonzalo, debo decirle al público que no estás presencial porque justamente estás en la frontera, estás atendiendo unos trabajos por unas investigaciones, de investigación en la frontera, al lado de Dajabón, me parece, ¿no? Sí, en Cuanamén. Adelante. Digamos entonces, solo para ubicarme, digamos, a ver qué hacía este argentino hablando en la cátedra y en República Dominicana. Entonces, solo un comentario complementario a lo que decían recién de Guarocuya, por ejemplo, poner un ejemplo, ¿no? Decir, hoy el promedio aproximado de gasto por habitante, ¿no? O sea, por habitante en dólares, ¿no? Por ejemplo, Brasil debe estar en $600 por habitante en el caso de salud, no llegando ni a 600, 500 y algo Argentina, un poco menos, obviamente, por abajo de los $400, 300, $200 Centroamérica y seguramente Dominicana, y por habitante Estados Unidos está gastando al año $9.000, 9.000, casi $10.000 al año. Es decir, lo que trato un poco de mostrarles es, imagínense, en primer lugar, el gran mercado de negocios en las coberturas, el lenguaje de prestaciones, coberturas, todo el lenguaje ese que utilizamos, coberturas, prestaciones, paquetes de servicios, es todo un lenguaje de esta nueva economía de la salud, anclada en toda una dinámica y en toda una lógica, ¿no? O sea, imagínense que el PBI, el gasto en salud en Estados Unidos es lo mismo, es casi el doble del PBI de Brasil o del PBI de Argentina juntos. Eso es todo el mercado. O sea, lo que trato de decir es, imagínense todo lo que puede crecer el gasto en salud, y el problema es quién se lo apropia y para qué se lo apropia y quién se lo queda y cómo se lo, ¿no? Y cómo eso en realidad, si va a una lógica de construir bienes públicos, universales y comunes, ¿no? Que protejan y cuiden, ¿no? Ahí yo también ustedes utilizaron, tengo todo un conflicto, digamos, con el paradigma de la atención primaria y demás, pero sí, digamos, en términos de una economía política del cuidado integral de la salud, ¿no? Cómo nuestros sistemas de salud se organizan de tal manera para cuidar integralmente la salud. Y una última premisa me parece clave es entender que los problemas y las necesidades de salud de las poblaciones, de las sociedades, de las comunidades, no están distribuidas al azar. No es que todos nos enfermamos y morimos de la misma manera, digamos, sino que hay marcadas diferencias, no solamente, diría, por clase social, o estrato social, sino también por etnia, por racialización, por género. Es decir, cómo entender también que la salud se produce y reproduce en dónde, en la vida cotidiana, en los territorios, en los barrios, en las comunidades, en los residenciales, en las formas de cómo las personas, la familia y las comunidades viven y trabajan, ¿no? Y cómo esos problemas de salud y fenómenos de salud se expresan en distintos niveles de complejidad. Es decir, entender que el proceso o el fenómeno salud-enfermedad se produce y expresa en niveles individuales y subindividuales. Ahí está digamos, ¿no? Toda la lógica más clínica biomédica, pero también hay un nivel que se da en los grupos sociales, en las clases sociales, en los territorios, que es un nivel, digamos, más particular, de dimensión particular, y el nivel general de la sociedad, de las formas de organización social
y demás. Entonces, lo que trato un poco, me parece importante plantear es, en primer lugar, para organizar y comprender y actualizar, digamos, o construir políticas, teorías y políticas sobre sistemas de salud del siglo XXI, es decir, cómo respondemos a las necesidades y problemas de la sociedad, se trata en primer lugar de entender estos niveles de actuación que tiene que tener un sistema de salud. En general, nuestros sistemas de salud solo actúan en el nivel individual y subindividual. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas de salud copiaron y pegaron toda la lógica de sistemas en realidad de atención médica para reparación fisiopatológica de aquellos que salían del modo de producción, ¿no? O sea, nosotros copiamos sistemas de salud en dinámicas más de un supuesto capitalismo industrial, donde cuando un cuerpo enfermo y un problema de salud nos daña la salud, y salimos del proceso de producción, y había un sistema, y se creó un sistema de atención en Europa, en el capitalismo central, para reparar rápidamente, fisiopatológicamente, a ese cuerpo enfermo, para que vuelva rápidamente al sistema de producción. Gonzalo. Esto en América Latina siempre ha sido diferente, ¿no? Me parece importante dejarlo claro. Gonzalo, una inquietud para poder precisar esto. Quiere decir que la lógica de la descentralización lo que pudo haber hecho fue incrementar más el problema en vez de introducir una vía de solución. ¿Es lo que está planteando? Sí, tengan en cuenta algo, ¿no? La descentralización. Hay varias premisas, ¿no? Hay como un listado, ¿no? Yo digo como los tips de la compra del supermercado, del almacén, de los programas del Banco Mundial, donde la descentralización fue planteada. La descentralización en sí misma no está ni bien ni mal. El tema es para qué se usó. Digamos, y básicamente la descentralización en el campo de la salud en América Latina y el Caribe se utilizó para desconcentración y desresponsabilización del Estado Nacional sobre los problemas locales, territoriales y las unidades subnacionales. Es decir, nos descentralizaron responsabilidades, nos tiran por la cabeza, ¿no?, a las gobernaciones, a los municipios, a los ayuntamientos, responsabilidades cada vez más grandes, y en general no les traspasan el financiamiento, ¿no? Entonces, ahí se produce, ¿no?, como una desconcentración y desresponsabilización muy importante. Entonces, lo que me gustaría como dejar planteado es que, digamos, o seguimos reproduciendo sistemas de atención médica o de atención sanitaria que básicamente están en una carrera, ¿no?, de lógica asistencial curativa, tecnológica, de reparación. Que es en esencia, Gonzalo, que es en esencia lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Claro, o en realidad empezamos a discutir sistemas de salud. Yo también acuerdo con lo que decía Guarocuya, en sistemas universales. Claro, yo tengo ahí unos paréntesis de cómo pensar los sistemas universales en América Latina y el Caribe, que no son iguales de copia y pega, ni siquiera de adaptación, sino que los sistemas universales en América Latina tienen que construirse desde otra perspectiva, pero eso sería para otra cuestión. Pero la manera es cómo los sistemas de salud responden a eso que llamamos determinación social de la salud y los determinantes sociales de la salud. Si nuestros sistemas de salud se organizan para responder a estos modos de vida, a estos determinantes sociales de la salud, o si nuestros sistemas de salud se organizan institucional y organizacionalmente para responder a las lógicas más de lo que yo llamo nuestro sistema Frankenstein, que son lógicas cada vez más burocráticas, asistenciales curativas, tecnológico-medicamentosas, en una lógica que cada vez produce ¿qué cosa? Produce lo que yo llamo la enfermología pública. Es decir, mi último aporte sería, necesitamos, y en el caso de República Dominicana creo que es una cuestión muy importante, repensar eso que llamamos salud pública. Es decir, nuestra salud pública ha quedado como una especie de enfermología pública que trata enfermedades colectivas o públicas como sumatoria de enfermedades particulares o individuales, con la premisa que el Estado todo lo controla, ¿no? Por eso toda la cosmovisión, además del control militar del Estado sobre la salud, ¿no? Controlar, vigilar, erradicar, eliminar, combatir, todo el lenguaje de la salud pública es un lenguaje del control, ¿no? Y el problema de esa salud pública es que ha quedado impotente, ineficaz, para responder a las necesidades epidemiológicas, sanitarias y colectivas en los sistemas de salud, pero fuera de los sistemas de salud, los territorios, en los barrios, la comunidad, para entender, por ejemplo, la epidemiología y la salud en las ciudades que tenemos hoy en América Latina, en el caso de República Dominicana. Sí. Y cada vez menos información, porque ese sistema público, ese Ministerio de Salud Pública, ese Servicio Nacional de Salud,
tiene menos información porque produce, le interesa, digamos, ¿no?, desconocer la realidad. Esa sería una pregunta, pero bueno. Estamos hablando hoy en Cátedra Médica de ese impacto de la economía en los servicios de salud. Gonzalo Basile y Guarocuya Félix. Guarocuya, pregunta, hemos hablado y es poco probable que pase una semana, que pase un día en la República Dominicana donde el tema atención primaria no se mencione. Todos hemos escuchado que hemos copiado sistemas locales, pero no hemos copiado el espíritu de la atención primaria. Todos decimos de sus bondades, pero pocos han sido los resultados. Existe en el contexto actual la posibilidad, la factibilidad financiera de incorporar el modelo de atención primaria que está basado, y te lo resumo de forma muy simple, en que el médico, la enfermera, el promotor de salud, o sea, ese equipo de salud sea accesible a la comunidad y que una persona no tenga que desplazarse necesariamente por una dolencia, sino que hay que intervenirlo con las vacunas, con el control de su presión arterial, con la modificación de estilo de vida en su comunidad. Existe en este momento esa factibilidad financiera, existe esa posibilidad, sobre todo que esto ha demostrado que es económicamente más viable el tener sujetos sanos. La respuesta es sí. Es un tema de la visión y de la voluntad que se tiene para implementar el sistema. No es un tema con restricciones financieras. Yo creo que si se plantea el tema de la restricción financiera es más como una excusa, no como una realidad, porque en el mediano plazo sería mucho menos costoso para todo el sistema de salud, tanto público como privado. Y yo creo que este es parte de los temas que tenemos pendientes, pero esto lo vemos de manera aislada. Yo creo que, y en eso coincido con Gonzalo, de que nosotros tenemos que repensar todo el sistema de salud de la República Dominicana. Y tenemos que comenzar a territorializar. Mira, paradójicamente hace 40 años teníamos una especie de sistema de atención primaria primigenia, donde tú tenías los médicos, eso es lo que se comenzó a implementar en el año 78. El Ministerio de Salud Pública comenzaron a implementar aquel programa de clínicas rurales donde el médico rural además visitaba casa por casa para saber el médico exactamente. Primario. Claro, que era tuvimos un sistema, digamos, primigenio de atención primaria y lo dejamos perder en el tiempo y en el camino, lamentablemente. Entonces creo que siempre es una buena oportunidad para poder iniciar este proceso. Y ojalá que esto sirviera para hacer ese replanteamiento de todo el sistema de salud, más aquellos condicionantes que son lo que determinan, como también ha dicho Gonzalo, cuál es la salud y las diferencias de enfermedades que tenemos el que vive en un barrio o el que vive en una torre. Como economista, ¿cómo plantearía esa factibilidad? ¿Cómo se planteó el 4%? Quiere decir, eso es una decisión política. Es una decisión política. Eso es una decisión política y punto. Fíjate que me tocó, todavía estando en el equipo técnico del entonces candidato Danilo Medina, armar el presupuesto. Y comenzamos a armar el presupuesto tomando en cuenta las restricciones que iba a establecer para el resto de sectores el 4% en educación. Ya luego viene la discusión de la calidad, etcétera, etcétera, pero en ese momento eso implicó un incremento de un 1.2% del producto, que además es muy significativo en el contexto de restricción fiscal que teníamos. Es una decisión política. El presidente había hecho un compromiso, había firmado un compromiso en la Universidad Católica de todas las fuerzas políticas de que estaba con el 4%. Pero había una íntima convicción del presidente Danilo Medina de que había que gastar más en educación desde que era secretario de la presidencia, desde antes de ser secretario de la presidencia. Era un tema que discutíamos al interior de ese gobierno en ese momento y entendíamos que era necesario ir al 4% en educación, que al principio íbamos a cometer muchos errores, que iba a haber cierto despilfarro en el gasto, pero que a la larga iba a tener un impacto positivo en infraestructura, pero que eso tenía que revertirse en calidad educativa, en el tema de las tandas extendidas, que era mejorar esos condicionantes del entorno educacional y por lo tanto... Y colocar al muchacho en la escuela, en lugar de dejarlo al niño en la escuela, y llevar a tanda extendida. La visión del presidente era que la tanda extendida siguiera incluso en los periodos de vacaciones. Ahí no llegó a ampliarse porque había, sí, evidentemente restricciones fiscales para poder hacer esto. Pero fíjate que de un año a otro pasamos de golpe
a un programa que se llevó el 4% en educación. Evidentemente que eso afecta a otros programas, ¿no? Y también hay otra discusión presupuestaria de fondo que no es el momento para nosotros tenerla y qué tan sostenible es esto en el tiempo, ¿no? Guarocuya, Gonzalo, ya llegando casi a los últimos minutos de la entrega del día de hoy de Cátedra Médica, una entrega muy educativa e importante. Nos gustaría que pudieran cada uno desde sus distintas perspectivas pues hablar de los retos que tenemos como país para lograr esa tan anhelada mejora en la calidad de los servicios de salud. Vamos a darle el chance primero a Gonzalo. Gonzalo tiene 1 minuto 30 segundos para hacer esas conclusiones finales. Bueno, centralmente me parece que República Dominicana, por lo que escuchaba recién a Guarocuya, en términos de un poco el interrogante sería cómo, digamos, de alguna manera universalizar un cuidado integral de la salud que efectivamente produzca y construya salud en los barrios, en los territorios, en las familias y demás, y cómo salir de una especie de arquitectura institucional de nuestros sistemas de salud que muchas veces mantienen una lógica piramidal jerárquica, ¿no? Del hospital, el centro de salud como centro de la estrategia, y no, digamos, la producción de salud en términos de una nueva trama entre institucionalidad y territorio en los sistemas de salud en el siglo XXI. Entonces, creo que ahí República Dominicana, no sé si la discusión trasciende un poco esto de dos malas noticias, ¿no? La cuestión de la salud preventiva y la cuestión de la atención primaria de la salud es un significante vacío. No estoy diciendo que sea vacío en ustedes, sino que se entienda que está en todos los paradigmas. Es decir, hoy no hay convenio del Banco Mundial que no hable de atención primaria de la salud, porque la piensa como una puerta de entrada para reducir costes y para poner trabas en el consumo de servicios. También hay toda una dinámica del propio capital financiero que en algunos países se está planteando, ¿no? El médico practitioner o la lógica del médico de familia para contener el gasto privado de salud. Es decir, lo que me parece que hay que sí coincido en la necesidad o el desafío, en el caso de República Dominicana, de cómo, claro, nosotros venimos trabajando todo el tema de la refundación de los sistemas de salud, cómo se reconstruyen capacidad de financiamiento y capacidad sobre todo de respuesta pública, ¿no? Es decir, si no reconstruimos una capacidad pública de respuesta a los problemas de salud, enfermedad, atención y cuidado, cualquier otro modelaje que planteemos como alternativa, ¿no? Incluso de corrección del marco legal que tiene República Dominicana de pluralismo estructurado, de cambiar ese problema. Entonces yo creo que en primer lugar poner en el centro esa transformación de la esfera pública, de los servicios públicos, ¿no? Muy bien. En su capacidad y en su financiamiento. Muy bien, muchas gracias Gonzalo Basile. Guarocuya Félix, tus conclusiones finales. Mira, yo concuerdo con Gonzalo en esa visión de que nosotros tenemos que repensar el sistema de salud y sobre todo cómo gestionamos la salud pública, incluyendo cómo se interrelaciona la salud pública con la privada y a quién le corresponde a cada quien, cómo lo hacemos esto de forma complementaria y que coexistan, porque deben además de coexistir por otras razones que podemos también discutir. Pero fíjate que el punto aquí es cómo nosotros educamos, cómo construimos una visión de los que toman las decisiones políticas para que tengan la íntima convicción de que esto tiene que cambiar. Parece que hay que esperar que sean candidatos para comprometer. Claro, es que esto va más allá del compromiso. ¿Cuántas cosas se compromete un candidato que no cumple? Tú tienes que tener una íntima convicción que va más allá de un compromiso público de la firma de un papel en un proceso de campaña electoral. Sí. Yo lo que estoy diciendo es que había una convicción íntima de que la educación era fundamental transformarla y que iba a tomar una generación para hacer esto y que teníamos que comenzar por algún lado y que esto iba a generar dispersión, pero que teníamos que comenzar por algún lado. Lo propio entonces en materia de salud. Lo mismo lo propio en materia de salud o lo mismo lo propio en materia de ciudades y en temas urbanos o de la construcción de una nueva ruralidad. De hecho, si tú me planteas a mí el tema de salud, yo comenzaría por tratar de eliminar la marginalidad y construir nuevos barrios. Una regeneración urbana profunda y una regeneración de todo el sistema rural en República Dominicana que va a impactar en el sistema educativo y en el sistema de salud. Y finalmente, ¿qué nosotros hacemos? ¿Cuál es la visión que tenemos? Se constituye un grupo de personas, ocupan una finca,
esa finca la convierten en un barrio marginal, y entonces lo que hacen los políticos, los que participamos en política, es que llevamos una escuela, llevamos un hospital, pero no modificamos las causantes y las determinantes del sistema de precario de salud, de educación. Entonces tenemos que comenzar por la raíz del problema, que es los asentamientos humanos, y por eso necesitamos una regeneración urbana profunda y rural en República Dominicana. Bueno, gracias del alma, Guarocuya Félix, un lujo para nosotros tenerte acá. Lo mismo a Gonzalo Basilé por disponer de este tiempo. Gracias a ustedes, amigos que nos siguen cada día en Cátedra Médica. Mañana será otro día. Lisania Salcedo, doctor Roberto Lafontaine. Estaremos en Cátedra Médica mañana martes 2 de agosto 2022. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.